Bien, jóvenes, sean bienvenidos una vez más a su curso Bases para la Ingeniería y la Arquitectura de nuestra Universidad Politécnica de El Salvador. Para esta ocasión vamos a analizar lo que es el tema 1, magnitudes físicas y unidades de medición. Primeramente, ¿qué es una magnitud física? Piensa tú en este momento qué es una magnitud. Y luego pues analizaremos la definición de magnitud. Bien, desde el punto de vista físico, una magnitud es toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida en una escala o con un instrumento adecuado. En definitiva, magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir, como por ejemplo en magnitudes podemos citar lo que es el peso, masa, longitud, velocidad, tiempo, así como también la temperatura, la presión y la fuerza. Pues tú me puedes decir, ¿qué es el peso? Bueno, ¿cuánto pesas tú? Entonces tú me puedes decir, yo peso 100 kilos o 220 libras. Ah, bien, estás hablando de tu peso que tú tienes. Pero me lo puedes dar en libras y me lo puedes dar en kilogramos. Entonces tenemos dos diferentes tipos de formas como se obtiene el peso. Lo mismo sucede con la masa, con la longitud. ¿Cuánto mide por ejemplo, la distancia que hay de tu casa a la universidad? Tú me la puedes dar en kilómetros como me la puedes dar en millas, en pies, y así sucesivamente. Veremos en esta unidad pues los diferentes tipos de magnitudes que existen, cuáles son las básicas o fundamentales y cuáles se derivan de ellas. Bien, las magnitudes son de diferente naturaleza o especie. No es lo mismo la masa que el peso, pero tampoco es lo mismo la longitud o la distancia que la velocidad. Es decir, una magnitud no puede ser convertida en otra, pero sí pueden relacionarse a través de leyes físicas expresadas como fórmulas matemáticas. Ejemplo, acá hay una fórmula matemática donde fuerza es igual a masa por aceleración. Acá te dice que no es lo mismo longitud o distancia. ¿A qué se refiere? Longitud o distancia. Ya vamos a analizar en esta sección diferentes ejemplos. Acá nos dice, sin embargo, cada magnitud física puede medirse en distintas unidades de medición que resultan comparables entre sí. Precisamente una unidad es el patrón con el que se mide dicha magnitud. A menudo existe para cada magnitud una unidad principal, considerada así como puede ser comúnmente usada, y otras secundarias. Estas pueden ser múltiplos o submúltiplos de la unidad principal. En la siguiente tabla veremos algunos ejemplos al respecto. En el lado izquierdo, acá podemos verlo, nos menciona lo que es la magnitud. Y tenemos masa, longitud, tiempo, temperatura, velocidad y presión. Las unidades principales de medición de la masa es el kilogramo, de longitud el metro, de tiempo el segundo. Estas tres principales son las más fundamentales. Por ejemplo, los centígrados, Celsius, grados, eso nos habla de lo que es temperatura, y la velocidad en metros por segundo, al igual que la presión, que se puede medir en hectopascales. Existen unidades secundarias. Tenemos el kilogramo para la masa, pero la secundaria o alternativa de la principal, que es el kilogramo, tenemos gramo, decigramo, tonelada, entre otros ejemplos. Igual al metro. La unidad principal de medición de la longitud es el metro. Eso no significa que no lo podamos medir en kilómetros, decámetros y centímetros. Otra tercera unidad principal es el tiempo, que tenemos que es el segundo, pero tú sabes que podemos medirlo en horas, en minutos, inclusive en días. La temperatura, hablábamos que eran grados centígrados. Significa también que lo podemos expresar la temperatura en grados Fahrenheit y en grados Kelvin.
la velocidad, metros por segundo, pero tú en tu velocímetro, en un vehículo, un autobús, puedes observar que dice kilómetros por hora. Hay otro tipo de velocímetros más sencillos que vienen expresados en centímetros por segundo. Y por último, acá tenemos la presión, como te lo decía anteriormente. Podemos medirla en hectopascales, en milímetros de mercurio y en milibares. Entonces, para esta introducción a la base de la matemática y de la física, nosotros podemos conocer lo que son los órdenes de magnitud y la notación científica. Estas dos cantidades nos van a servir mucho para los diferentes cálculos que vamos a realizar. Para comparar dos cantidades distintas de una determinada magnitud física, se establecen lo que son las órdenes de magnitud. Estos representan las diferencias entre valores numéricos por medio de factores de 10, donde la potencia n representa precisamente el orden de magnitud. En este sentido, si se dice que dos números difieren entre sí en 3 órdenes de magnitud, significa que difieren en un factor de 10 elevado al cubo, que es 1000. Por lo tanto, uno de esos números es 1000 veces más grande que otro. De un modo de ejemplo, tenemos dos masas. Observa, una masa 1 de 3.5 gramos y una masa 2 de 3.500 gramos. Ya analizaste lo que es el orden de magnitud. En este caso, para establecer en qué orden de magnitud difieren ambos valores, basta con dividir el mayor valor por el menor. Entonces, tú divides 3.500 gramos entre 3.5 gramos y tienes un valor de 1000. Este 1000 tú lo puedes expresar como 10 elevado al cubo, tal como se analiza en los cursos de matemática elemental o álgebra. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos que m al cuadrado es 1000 veces mayor que m a la 1. Y como 1000 puede escribirse como 10 elevado al cubo, dicho de otro modo, m al cuadrado, 3 órdenes de magnitud mayor que m1, cuando los resultados nos dan enteros se recurre a notación científica. Para establecer estos órdenes vamos a citar el siguiente ejemplo. Tenemos 410 metros y 128 kilómetros. Luego tú sabes que estos 128 kilómetros expresados a metros van a ser equivalentes a 128.000 metros. Se dice el cociente siguiente, la cantidad mayor, que son los 128.000 metros, dividido entre los 410 metros, y nos da el valor de 312.195. Esta cantidad puede escribirse como 3.12 por 10 al cuadrado. Luego, como el exponente de 10 es 2, decimos que x2 es aproximadamente 2 órdenes de magnitud superior a x1. Acá ya empezamos a hacer uso de la notación científica. Más adelante veremos cómo esta coma que está el punto decimal que está al extremo derecho se desplaza ciertas cantidades y así obtenemos la notación científica. La notación científica es una forma de representar números aplicando un corrido de la coma decimal, como te lo explicaba anteriormente, y utilizamos potencias enteras del número 10. Teniendo en cuenta lo siguiente: 10 a la 0 es igual a 1, 10 elevado a 1 es 10, toda cantidad elevada por sí misma es la misma cantidad, y toda cantidad elevada a la 0 es 1. Acá podemos tener 20.000 elevado a la 0, 100.000 elevado a la 0, que siempre nos va a dar 1. Difiere acá un poco. 10 al cuadrado es igual a 2. 10 al cubo es igual a 1000, 10 a la cuarta 10.000 y 10 a la quinta 100.000. Pudiéramos seguir: 10 a la 6 1.000.000, 10 a la 7 1.1 de millón, etcétera, y así sucesivamente. De este modo
el número 234.000 pasa a ser 2.34 por 10 a la 100.000. Y en notación científica es igual a 2.34 por 10 a la 5. ¿Qué es lo que tú hiciste? Este punto decimal no es el punto que separa las décimas. Este punto es una expresión para separar millares. El punto decimal lo tienes en el extremo derecho y empiezas a desplazar el número el punto decimal 1, 2, 3, 4, 5 veces y lo posicionas entre el 2 y el 3. Acá, para diferenciar el punto de millar con el punto decimal, lo diferenciamos con una coma. Esta coma significa que esta cantidad es expresada como 2.34 por 10 elevado a la 5. Este 5 es el número de desplazamientos que se ven desde la coma. Se ha desplazado 1, 2, 3, 4, 5 veces a ese extremo. Por eso nosotros expresamos esta cantidad como 2.34 por 10 a la 5. De igual manera, tú puedes escribir 2.34 por 100.000. 100.000, tal como lo puedes observar en esta tablita, equivale a 10 a la 5. Y así sucesivamente. Esta es una forma muy adecuada de escribir cantidades muy grandes, porque cantidades muy grandes van a ser hasta inclusive imposible calcularlas dentro de tu calculadora, entre tus operadores, es casi imposible. Y lo que hacemos uso es de la notación científica. Esa notación que acabamos de ver anteriormente son para cantidades positivas, es cantidades muy grandes, 1 millón, 100 millones, y todas esas cantidades las expresamos en estos términos. Pero también podemos aplicar a cantidades menores. Por ejemplo, 1 entre 10 es 0.1, y para no escribir el 0.1 tú pones 10 elevado a la menos 1. En pocas palabras, la inversa de 10 es igual a 0.1. Lo mismo sucede con 1 entre 100. Eso equivale a tener 0.01 o su cantidad 10 elevada a la menos 2. Tú puedes observar que en este caso, como son cantidades negativas, son cantidades fraccionarias o decimales muy pequeñas, las cuales se expresan con la base 10, pero elevada a un número negativo. El número negativo depende de cuántos ceros estén del punto decimal. Observa acá, tenemos el punto decimal y se desplaza 2 veces. Por lo tanto, tenemos 10 a la menos 2. Lo mismo sucede con el 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4. Veamos este número, 0.000543. Es hasta difícil pronunciarlo. Tú lo puedes expresar como 5.43. Pero vas a desplazar esta coma ¿cuántas veces? Observa, 1, 2, 3, 4. Yo voy a escribir 5.43. Aquí están los 4 desplazamientos, 1, 2, 3, 4. Y en notación científica lo vas a escribir como 5.43 por 10 a la menos 4. Acá este 2, pues no sé qué está haciendo acá. Ahí van a disculpar. Este 2, bórralo tú en tu ordenador. A modo de ejemplo, se considera que la masa total de la atmósfera terrestre es de unos 5.100 billones de toneladas. Escribe eso en tu calculadora a ver si no te cuesta. No vas a poder, tu calculadora no tiene tantos dígitos. Expresando este número en kilogramos y recurriendo a la notación que daría 5.1 por 10 a la 18 kilogramos. Unos 5.1 trillones de kilogramos, más o menos. Creo que no lo puedes escribir, ¿verdad? Entonces, ahora volvemos. Ya hicimos un poco de orden de magnitud. Ya vimos lo que son la notación científica. Entonces, vamos a analizar nuevamente con notación científica los tipos de magnitudes.
Acá te dice, existen 3 tipos de magnitudes que son consideradas en la física como fundamentales, porque a partir de sus unidades se derivan todas las demás unidades con las que se mide el resto de las magnitudes físicas. Estas son, apréndetelas bien, masa, longitud y tiempo. De esta forma se mide la masa, ya sabemos, ya lo vimos en el apartado anterior, en kilogramos. El tiempo, su unidad de medición, siempre va a ser el segundo, y la distancia o longitud va a ser dada en metros. A modo de ejemplo, se pueden calcular las siguientes correspondientes. Veamos. Velocidad. Velocidad se define como la distancia entre el tiempo. Entonces la unidad de la velocidad, la vamos a definir con la letra V, resulta del cociente de la unidad distancia entre tiempo. Acá puedes ver que velocidad es igual a distancia entre tiempo, y la unidad de medición de la distancia es el metro, dividido entre el tiempo nos da metros por segundo. Fuerza. La fórmula simplificada, hay muchas más de fuerza, cuando lleves física te lo darán, es F es igual a masa por aceleración, M por A. Entonces la unidad de fuerza resulta del producto entre la masa y la aceleración. Dije producto, quiere decir multiplicación. Fuerza es igual a masa por aceleración. La unidad de la masa es kilogramo y la de la aceleración es metro por segundo al cuadrado. Por lo tanto, cuando tú en el futuro veas que multiplicas kilogramo por metro por segundo al cuadrado, a eso nosotros le llamamos newton y lo vamos a representar por la N mayúscula. Analizaremos ahora lo que es otra unidad derivada de las fundamentales, y es la presión. La presión viene dada por fuerza dividida entre lo que es superficie o área. Entonces la unidad de presión resulta de la división entre la fuerza y la superficie. Superficie, como estamos hablando de área, es metro al cuadrado. Entonces fuerza entre metro al cuadrado nos va a dar una unidad derivada que tú le llamarás Pascal, y su inicial es la letra PA, y eso lo vas a utilizar siempre que tú estés hablando de lo que es la presión. Un múltiplo del Pascal muy utilizado en meteorología es el hectopascal, que equivale a 100 pascales. Pero eso ya cuando veas física 2 te vas a dar gusto aplicando esta palabra. Bien, tenemos magnitudes escalares y físicas. Entonces tú me puedes decir cuál es la diferencia de un escalar y un vectorial. Estamos hablando de cierta introducción a las matemáticas y a la física. Ahora analiza, tómate un minuto y piensa cuál es la diferencia de un escalar y vectores. No ha pasado un minuto, pero te voy a decir el concepto. Las magnitudes escalares son aquellas que se definen a través de un valor numérico o módulo seguido de su respectiva unidad. No interesan en ellas ni dirección ni sentido. Te voy a dar un ejemplo, la temperatura. La temperatura es simple. Te dicen cuánto tienes temperatura, tú estás enfermo, tienes una calentura, lo que comúnmente le llamamos. Y te dicen cuánto tienes de temperatura. Tú tomas un termómetro y te lo pones en la frente o debajo de la lengua. Y tú ves una marcación, dice 37 grados centígrados. Ahí solo estás hablando una cantidad, un valor numérico seguido de una unidad. Grados centígrados es la unidad y la cantidad numérica el número 37. A ver, estamos bien, ¿verdad? Veamos, ¿qué son las magnitudes vectoriales? Son aquellas que además de su valor numérico o módulo, tienen también dirección y sentido. Así como cuando tú vas en la carretera, en un vehículo, te dice que la velocidad, tienes aceleración, tienes fuerza,
Y entonces te dicen, tú te desplazas en una velocidad de 5 kilómetros por hora en una dirección noroeste. Ya te están dando dirección. En el sentido horario o en el sentido antihorario. Ya te están dando coordenadas, ¿verdad? Entonces esa definición es muy adecuada para estudiar lo que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Te voy a hacer una pregunta para que la analices. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad si ambas se miden en metros por segundo? Por ejemplo, un atleta corre en un entrenamiento con una velocidad de 15 metros por segundo y rapidez de 15 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un escalar y un vectorial si rapidez y velocidad tienen las mismas unidades de medición? A ver, piensan. Sencillo, ¿verdad? Rápido, respuesta rápida. La rapidez simplemente es un escalar. La rapidez, tú dices, va a 15 metros por segundo. Pero cuando hablamos de velocidad, dices 15 metros por segundo. Pero ahí le falta, ¿verdad? Sí, le falta. Falta que digas en la dirección y en el sentido tal. Por eso la diferencia entre rapidez y velocidad, aunque se escuchen igual, son diferentes, porque una es un escalar y la otra es un vectorial. Veamos este ejemplo. Analízalo. Dice viento norte, debe entenderse viento ¿qué? De a velocidad de analízalo. Y el otro ejemplo, viento, te está diciendo coordenada, dirección, sentido, te dicen la velocidad. Ahí estableces si uno es escalar y quién es vectorial. Bien, estamos hablando un poquito de lo que son unidades también, y se mencionó anteriormente que cada magnitud puede ser medida en distintas unidades de medición. Ellas son equivalentes entre sí, por lo tanto pueden ser convertidas de una a otra haciendo pasajes correspondientes. A esto nosotros le vamos a llamar factores de conversión. En tu curso introductorio pues estoy mencionando muchos conceptos. La verdad que tú tienes que ir poco a poco, irte conforme la asignatura vaya avanzando, ir analizando los tipos de pasajes y de conversiones que vas a tener. Por ejemplo, mencionábamos al inicio de este video tutorial tu peso. Entonces tu peso lo puedes decir en libras o en kilogramos. Ve a comprar a la tienda de azúcar. Antes te la vendían en libras, hoy te la venden en kilogramos. Como futuro ingeniero y arquitecto tienes que saber que esas cantidades pues son equivalentes y tienen factores de conversión. Pero volvamos siempre a lo que son las unidades de longitud. Y esta longitud, o bien la distancia, es una magnitud que se expresa en una dimensión de acuerdo a la siguiente esquema, tomando el metro como unidad principal. Tú puedes tener kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. La unidad central es esta M que te la he puesto con un poquito más grande que las demás. Aquí verás ejemplo, quiero que los analices. Dice, por tanto, los cambios de unidad en el sistema métrico se harán corriendo la coma. Un solo lugar hacia la derecha si se pasa de una unidad menor a una mayor. Acá tienes 1.27 metros, es igual a 127 centímetros. Vamos a retroceder, observa, tienes metros, pasa a centímetros, y aquí hay un valor de conversión que más adelante lo analizaremos, porque un metro tiene 100 centímetros, decímetros, 100 centímetros, 1000 milímetros, y aquí tú puedes empezar a observar los diferentes equivalentes. También vamos a tener unidades de superficie. ¿Por qué te estoy mencionando todo esto en esta primera sesión? Porque tú tienes que tener ya un panorama generalizado de todo lo que vamos a analizar. Las unidades de superficie, dame un ejemplo.
¿Dónde has visto unidades de superficie? ¿Cuántos metros mide una casa, por ejemplo? A ti que estudias ingeniería civil, tienes un cuadrado, lado por lado, una casa tiene una forma cuadrada de 10 metros por 10 metros. Esta tiene 100 metros cuadrados. La unidad de superficie, la fundamental que vamos a utilizar, va a ser el metro cuadrado. Eso significa que van a haber decímetros cuadrados, centímetros cuadrados y milímetros cuadrados, así como pueden haber kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados y decámetros cuadrados. ¿Sí? Esa es la idea de esta sesión, que tú vayas ambientándote y familiarizándote con todo tipo de unidades de medición. Ya vimos una que es lineal, el metro. Ya vimos una que es superficie, el área de una casa, el área del pupitre donde estás sentado, el área del pizarrón que está frente en tu salón de clase. Tienes metros cuadrados. Ahora veamos unidades de volumen. ¿Cuánto usamos nosotros el volumen? El volumen lo vamos a usar en superficies, por ejemplo, para medir cantidad de agua, un galón de agua, un barril de agua, los metros cúbicos, superficie, cuánto es el espacio que ocupa el salón de tu clase. Entonces el volumen lo vamos a definir como una magnitud de 3 dimensiones y en el sistema métrico tomando el metro cúbico como unidad principal del esquema. Acá siempre yo te he puesto el metro cúbico un poquito más grande, ¿te has fijado? Y acá tenemos decímetros, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Haz un pequeño ejercicio. En este momento, no sé si tienes una botella de agua a la par tuya, o tienes un refresco, una cola, y tú puedes ver el volumen que tiene. Llámate la atención, ahí dice 2cc, eso significa centímetro cúbico, 2c escritas a la par. ¿Y cuánto vale eso en metros cúbicos? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante en los diferentes factores de conversión. Por el momento lo único que nos interesa es que tú sepas diferenciar que hay unidades lineales, hay unidades de superficie y hay unidades volumétricas. Y con esto finalizamos este primer video tutorial. Espero que haya sido de tu agrado para tu asignatura Bases para la Ingeniería. Esperemos que sea de tu satisfacción y si tienes dudas, pues consúltame a tu profesor, que estamos en toda la disposición de ayudarte. Bueno, pasa un muy feliz día.